Hoy entonces vamos a ver nuestras Biblias en la carta a los Filipenses capítulo 3. Carta a los Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 13. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué Filipenses? ¿Y por qué este tema? ¿Y por qué? Bueno, bien, sabemos que cuando comienza un nuevo año, ¿qué comienza con él? Las nuevas metas, los planes, voy a hacer esto, lo otro, voy a comprarme un auto nuevo, voy a comprarle a mi esposa un vestido ejemplar hermoso para ella. Son los planes, ¿no? Sí, tienen que estar. Y apenas comenzamos y tenemos los planes, tenemos esos propósitos ya planeados y ya ahí sobre la mesa, comienza nuestro año 2022 corriendo ¿por cuál objetivo? Alcanzarlos, ¿cierto? Alcanzar esas metas, esos propósitos, esos proyectos. Pero no debemos dejar a un lado y nunca y primeramente que hay una carrera y que esa carrera la debemos correr, comience el año, vaya a mitad de año, vaya a final de año, siempre debemos correr esa carrera, y es la carrera de la vida cristiana. Por eso nos vamos a detener en estos 3 versículos en esta mañana y vamos a aprender y nos vamos a meter a colocar en la piel de Pablo para entender lo que él nos está diciendo acá y para que nosotros también comprendamos qué es y cómo se debe correr una vida cristiana. En 4 puntos nomás lo vamos a estar viendo, ¿sí? Para que estemos ahí un poco entendiendo de qué estamos hablando y por qué ese paréntesis y por qué la carta a los Filipenses. Así que vamos a leerlo para luego orar. Dice entonces Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, le damos gracias en esta mañana por tu infinita bondad y misericordia al permitirnos presentarnos a ti, al permitirnos, Padre, dar este primer domingo del año en congregarnos para tu gloria y venir aquí a adorarte, Padre, porque este culto, este servicio es para ti, no para nosotros, es para ti que cantamos, es para ti que oramos, es para ti que tenemos comunión unos con otros, y es para ti también, Padre, que nos deleitamos escuchando tu palabra, deseando que a través de ella nos transformes, nos laves, nos limpies de toda inmundicia que nos invite y nos incite a pecar, a ir en contra tuya. Padre, ayúdanos a que nuestra mente cada día más sea como la mente de Cristo. Ayúdanos, poderoso Dios, porque te lo pedimos. Y también, Padre, oramos para que seas hablando a nuestro corazón, conforme a la necesidad que hay en cada una de las vidas que están aquí. Que no sea yo, Padre, sino que sea tu palabra, que sea el poder de tu Espíritu, no el mío, que es vano, Señor. Que sea tu poder el que llegue al corazón de cada vida aquí presente y hables conforme a la necesidad que hay en su corazón. Usa esta vasija, Señor, para tu gloria, para tu alabanza. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, nos encontramos entonces en la carta de los Filipenses y vamos a hacer una breve introducción a esta carta para poder entender por qué Pablo da estas palabras. Y tenemos que entender que esta carta de Filipenses es una carta que también le llaman la carta del gozo.
¿Cómo le llaman a esta carta también? La carta del gozo. Es una carta que Pablo tuvo que hacerla tal vez en su primer encarcelamiento. Según los historiadores y las fechas y los eruditos de la palabra han dicho esto, que fue en su primer encarcelamiento en Roma. Y es allí donde él escribe esta carta junto a otras, la de Colosas, la de Filemón. Están allí, en medio de estas cartas que él logró hacer en este primer encarcelamiento. También la de Efesios se encuentra allí. Y está esta de Filipenses. Y aquí encontramos muchas cosas importantes. Encontramos en esta carta un pasaje precioso en el capítulo 2, donde nos habla de la humillación de Cristo, pero no solamente la humillación, sino también su exaltación en el capítulo 2. Por eso es una carta tan hermosa, importante. Y también como tema de esta carta, en sus primeras palabras, en el primer capítulo se habla también de cuán agradecido estaba el corazón de Pablo por una ofrenda que hizo esta iglesia de los filipenses o de Filipos. Y Pablo aquí expresa su gratitud, pero también les llama y les dice: regocijados en el Señor siempre. Por eso se le dice la carta del gozo. No solamente es uno de esos temas que están allí, también hay un tema importante, y es el peligro que Pablo está advirtiendo en esta carta, y lo vamos a ver desde el capítulo 3, sobre los falsos maestros. Y en ese capítulo 3 es donde estamos nosotros en este momento parados. ¿En qué versículo? 12. Ahí estamos parados. Pablo está advirtiendo de la falsa enseñanza de los falsos maestros, de aquellos judaizantes que habían ingresado allí a la iglesia que él obviamente colocó allí, ¿sí? Plantó, y los falsos maestros están tratando de judaizar a los creyentes. Pero bueno, no vamos a hablar de toda la carta, vamos ahora a comenzar ya como preámbulo de esto, y viendo el contexto, a detenernos en las palabras que están aquí entonces en este versículo 12. Y vamos a ver también que en esta carta es muy frecuente, en esta carta como en otras cartas de la Escritura, que se haga relación metafóricamente, ¿sí? O se hagan analogías concerniente a lo que es la vida cristiana, o el creyente, o el crecimiento espiritual dentro de la palabra. Entonces, por lo menos vemos analogías como cuáles. Escuchamos a oír del labrador. ¿Se han oído el labrador? Escuchamos y oímos de tal vez el soldado. ¿Se han oído el soldado? Un buen soldado. ¿No? El labrador, el soldado. También hemos visto y leímos o leemos analogías con referente a la iglesia, y que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Ven esa? Y todo esto con un propósito: mostrarnos y pintarnos un cuadro de una verdad espiritual. De esta manera es que lo hace el autor. De esta manera fue que nació del corazón de Dios, usando a hombres para escribirlo. Y aquí vemos entonces algo muy especial, que estamos hablando aquí, y Pablo nos está mencionando de una carrera. ¿Sí lo leían? Y la vida cristiana es una carrera. La vida cristiana es una carrera. Pero ¿cuál es la meta de esa vida cristiana? La meta de esa vida cristiana es llegar a la plenitud de Cristo. Esa es la carrera. Esa es la meta. Y Pablo comienza entonces su carrera ¿en qué momento? En el momento que va camino a Damasco. ¿Y qué pasa? El Señor allí le habla, y Pablo comienza esa carrera ahí. Cuando él cae, ¿sí? Y tiene allí un mandato del Señor, y comienza esa carrera. ¿Han recordado ustedes en qué momento comenzaron ustedes la carrera? Porque Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, de los creyentes, pasa ahora a ser un instrumento de Dios, del Señor Jesucristo, para alcanzar a otros.
Y podríamos entonces hacer memoria. ¿Recordamos cuándo comenzamos esa carrera nosotros? ¿Cuándo decidimos tomar ese llamado del Señor, valorarlo, aceptarlo y comenzar a correr? Es ahí donde tenemos que mirar. Y así entonces Pablo está haciendo relación a una carrera porque era algo que para ellos era fácil de asimilar, de entender, porque estaban las carreras allí, estaban los Juegos Olímpicos, ¿sí? Como en este tiempo también, allá había un coliseo y en ese coliseo corrían y hacían muchas, por decirlo así, olimpiadas, todo esto. Y por eso es fácil para los que están estudiando esta carta y la están leyendo, los que la están recibiendo, los receptores, entender de qué Pablo está hablando. Para nosotros tampoco no es difícil, ¿no? Porque sabemos lo que implica estar en una carrera, lo que implica ser un atleta. Eso es lo que vamos a estar observando. Y es familiar entonces lo que Pablo está mencionando aquí para ellos. Y teniendo esto en mente, la carrera de Pablo comenzó entonces en Damasco. Así que Pablo usa esta analogía de un corredor para describir el crecimiento espiritual del cristiano. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Describir ¿qué? El crecimiento espiritual del cristiano. Ahora, ¿cuál sería la línea de la meta? ¿Cuál será esa línea de la meta a la cual nosotros debemos siempre correr? A la cual Pablo corría. Pablo corría porque la meta, ¿saben cuál era la meta? La meta es la muerte o la segunda venida de Cristo, porque es cuando estemos con Él que nuestros cuerpos serán completamente glorificados y nuestras vidas completamente serán santificadas. ¿Sí me hago entender? No hay distorsión. Es en ese momento en que partimos y llegamos a la presencia del Señor que nuestra santidad es plena, porque ahora por un momento está siendo progresiva y estamos frente a Cristo y Cristo es santo. Entonces ahí va la carrera y la línea de la meta es o bien sea la muerte o bien sea la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga y nos tome, o bien sea que ya partamos a la presencia de Él. Bueno, y ahora la pregunta sería ¿por qué? Como creyente aún no se ha alcanzado entonces esa santidad, aún no se ha alcanzado el ser el plenamente igual a Cristo. Ahora, Pablo había comenzado su carrera y como atleta su deseo ¿cuál era? ¿Cuál es el deseo de un atleta? Ganar, llegar a la meta. Y eso es lo que nos está describiendo Pablo entonces aquí. Ese era su objetivo, era ganar. Pero para eso ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para ganar? ¿Tenés ganas nomás? No es solamente, no, yo quiero llegar a la meta, no, y arranco. No, debo tener algunas cualidades. ¿Cuáles podrían ser algunas de ellas? Debo tener disciplina. ¿Sí? Nunca vas a ganar una carrera si no hay disciplina. A no ser que pase lo de la tortuga y la liebre, ¿no? Pero si uno quiere ser un atleta ejemplar, debe tener disciplina. ¿Cuesta la disciplina? Sí, cuesta. También debe tener dedicación. Algo que debe tener ese atleta es dedicación. También debe tener determinación. Un atleta debe tener estas cosas, entre otras muchas más. Dietas, rutinas, ¿verdad? Que lo hagan y le ayuden a alcanzar ese objetivo que tiene en mente. Y ahí estamos, y ahí está Pablo, y ahí estamos nosotros en los zapatos de Pablo. Entonces por eso en esta mañana nos vamos a colocar al lado de él para ver cómo fue y cómo él nos enseña a correr. Cómo es que él empieza a tomar esa vida cristiana, esa carrera, y nosotros aprender de él. Algunas pautas nos dará en estos 4 versículos que tenemos aquí enfrente. Y lo vamos a hacer pues no de manera detenida a ver qué dice cada versículo, pero sí vamos a extraer
algunas características, algunos consejos de Pablo que podemos ver a él, porque recordemos que estamos a la par de él. Pablo, ese gran hombre, grandes cosas para Dios hizo, ¿no? Grandes cosas para Dios. Un hombre que allí fundó iglesias, plantó iglesias, pero como se deben plantar, no iglesias que se plantan y se dejan tiradas, sino iglesias donde se planta y se ayuda al crecimiento de la iglesia, y hasta no verla sólida, no hay momento de ¿qué? De salir de ella. Ese es el ejemplo de Pablo, y lo vamos a ver entonces. Entonces estamos al lado de él. Recordemos, siempre que leamos algo y veamos, ¿estamos al lado de quién? En esta enseñanza estamos al lado de Pablo. Y vamos entonces a ver el primer versículo, el número 12, nos dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces las palabras de Pablo aquí es que no es que lo haya alcanzado. ¿Cuál es el primer punto, el primer encabezado que podemos extraer de este versículo? Debemos evaluarnos. Pablo se está evaluando aquí. ¿Qué está diciendo él aquí? Que aún no lo había alcanzado. Pablo está mirando y siendo que está siendo obediente a lo que Dios le ha demandado, que el Señor Jesucristo le ha encomendado una tarea y él está en pos de ella, aún siendo quien es. Noten lo que está diciendo. Aún no, ¿qué? No lo ha alcanzado. Aún no lo había alcanzado. Y mucho más aún, cuando vemos que estaban introduciéndose dentro de la iglesia personas que estaban diciendo que debían judaizarse, que debían circuncidarse, porque eso les ayudaría a la plenitud de su nivel espiritual. Ese era el objetivo: quitar los argumentos bíblicos del apóstol Pablo, que es sobre los cuales también está fundada la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles. Y estos hombres se introdujeron muy sutilmente. ¿Y qué estaban haciendo? Que las obras como la circuncisión y otras tomasen el lugar de lo que había hecho Cristo en la cruz, la fe. Y en medio de eso, Pablo, siendo el que era, noten lo que dice: aún no lo es. O sea que él se está mirando y él dice: mire, estos dicen que ya lo alcanzaron, estos dicen que para llegar a esa plenitud hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto conforme a la ley. Pero Pablo se coloca ahí al frente y dice: no que lo haya yo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Cómo se ve Pablo? ¿Perfecto? No, imperfecto. ¿Cómo nos vemos hoy nosotros? Somos santificados por la obra del Señor, somos limpiados de pecado, pero aún somos imperfectos. Aún tenemos que nosotros estar allí. Y luego dice: sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Y aquí vemos algo: el que es tomado por Cristo camino a Damasco, asir, ¿sí? Tomar. Ahora, ¿qué piensa él? Que él es el que ahora debe asirse, tomar ¿a quién? A Jesucristo. Porque el propósito y la meta de Pablo aquí es ser la imagen, ser igual, ser idéntico ¿a quién? A Jesucristo. Ese es el propósito que él tiene. Y qué lejos, cuando esa imagen a la cual debemos nosotros ser y parecernos es Cristo. Qué difícil nos queda. Pero ahí está ¿quién de nuestro lado? El Espíritu Santo. Nuestro Paracleto, nuestro ayudador, para ayudarnos y llegar con pasos acercándonos a esa imagen. ¿Qué más nos dice aquí entonces? Aquel que había sido tomado camino a Damasco ahora quiere ser igual a Cristo. ¿Y quién pensar, no? ¿Quién iba a pensar que Pablo, este hombre que tal vez cuidó las prendas del primer mártir que hubo allí en Hechos, recuerdan, de Esteban,
observando cómo lo apedreaban, y que no solamente está en ese momento, sino que él sigue y ahora lidera una banda, un grupo que acecha contra todo aquel que se levantaba contra el cristiano. Esta banda se levantaba contra todo aquel que buscaba a Cristo. Y ahí estaba Pablo liderando. Ahí estaba Pablo al frente, respirando odio, furia. Sin embargo, Dios a ese hombre lo toma con un propósito. Y ahora ese hombre, su objetivo ya no es perseguir cristianos. Su objetivo es ser como el líder, por decirlo así, la imagen de esos cristianos, que es Cristo. Y ahí tenemos ese texto entonces. Cuánto conocimiento había en Pablo, pero también cuánto también le faltaba aprender. Cuánto le faltaba por llegar aún más a ser completamente como Cristo. También veía a Pablo que le necesitaba y le faltaba poder. ¿Y ese poder de dónde venía? De Dios, venía del Espíritu Santo. Poder para alcanzar todo lo que él deseaba, como lo enseñan en este mundo. No, ese poder para aguantar y soportar los sufrimientos por causa de Cristo. Ese es el poder que necesitamos. Vendrán las bendiciones, si el Señor lo desea así. Pero el poder que necesitamos es para soportar y poder llevar nuestra vida cristiana en este mundo que cada vez es más caótico, más desordenado, más inmoral, de todo, menos bueno. Y ahí está Pablo. La pregunta, lo que podemos extraer entonces de este primer punto, de esta evaluación que hacen, es nosotros mirarnos a nosotros mismos. Y no importa qué corriente de doctrina extraña venga, ¿cuál debe ser nuestro propósito? Usted y yo, donde sea que estemos, nuestras vidas siempre deben tener un propósito y un enfoque, y debe ser igual a Cristo. Sin quitar de nosotros la mirada, sabiendo nuestra condición. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Cómo estamos allí? Una vida nueva. Necesitamos correr, porque el deseo y el anhelo de Dios es que nosotros corramos una vida cristiana, una vida piadosa para Él, para su gloria. Y evaluarnos es importante allí. Saber nosotros aún qué nos falta, en qué debemos trabajar. Si se preguntaron eso antes de que a las 12 sonara la campana. Debíamos ya haber meditado en eso. ¿Qué me falta para seguir siendo como Cristo? Y muchos dirán, me falta mucho, pero ya detectó lo que puede y está a su alcance y que ya tiene presente. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta en ese momento? En este momento que está usted. Y hace unos días daba mi testimonio de lo que fue mi vida. Y hubieron cosas que en ese momento eran difíciles de dejar para mí. Pero con una facilidad llegó Dios, y con la intervención de Él, porque no es nosotros, el Señor llega y quita todo eso. Quita, y lo que pensé que era difícil de desprender de mí lo quitó. Pero comienza a escarbar, comienzo a mirar más hacia adentro y comienzo a mirar que hay cosas más difíciles que debo arrancar, que me cuestan y que me hacen sentarme, pararme al lado de Pablo y decir, eso mismo hago, también no lo he alcanzado, también me falta. Y ahí está Pablo entonces, en este versículo 12. Sigamos. Otro punto, otra característica, y es la segunda, que nos dice, debemos tomar determinaciones. Debemos tomar determinaciones. Ya hemos visto, debemos evaluarnos
Así que si hoy no ha tenido nada que hacer, no tiene ninguna invitación a ningún lado, entre a su lugar secreto y evalúese. Y mire qué le está pidiendo Dios. ¿A quién lo está moviendo a dejar? Y con eso tome una determinación. Miren lo que dice Pablo en el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y está diciendo esto Pablo. ¿Y qué está diciendo Pablo? Que él no lo había alcanzado, ¿cierto? Ya lo sabemos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y podríamos olvidar y decir, bueno, la amnesia es buena porque la palabra lo dice. No, Pablo está diciendo, debemos olvidar, pero hay algo que nunca debemos olvidar. De resto sí, las misericordias de Dios, la gracia de Dios, su bondad, su favor para con nosotros. Eso no lo debemos olvidar. Pero Pablo sí dice aquí que debemos olvidar. ¿Pero qué debía olvidar entonces? Los fracasos de atrás, los fracasos que quedaron, las cosas que tal vez intentó alcanzar y no pudo. Eso hay que dejarlo ¿dónde? Atrás. Esa herida que le causó el familiar, esa herida que le cometió alguien, ¿dónde debe quedar? Atrás. Eso es lo que debe quedar. Las derrotas deben quedar atrás. Todas aquellas cosas que le impidan y le coloquen peso en su caminar, estamos hablando aquí de un correr, que le impidan correr, deben ser quitadas. Pero muchas veces estamos corriendo con una maleta y aunque no nos vemos físicamente, nos parecemos a los que corrieron por ahí a las 12 de la noche con una maleta. ¿Sí? No salimos físicamente con una maleta, pero detrás llevamos una vida cristiana corriendo, no dándole vueltas a la manzana, sino corriendo nuestra vida, nuestro peregrinaje aquí en este mundo. ¿Y qué llevamos ahí? Lo que me hizo mi padre, lo que me hizo mi madre, lo que me hizo mi esposo, lo que me hizo mi esposa, lo que me hicieron mis hijos. ¿No es verdad? Eso estamos cargándolo. Y estamos llevando esa maleta. Pero la vida cristiana, y recordemos que estamos en la epístola del gozo, la vida cristiana, lo leía esta semana, un libro muy interesante, y decía que la vida cristiana no es para sufrir, la vida cristiana es para deleitarnos y gozarnos con la fortaleza de Dios en medio de las circunstancias adversas. Difícil esto, ¿no? Pero es la vida cristiana. Y no estamos solos, Dios está con nosotros. Y avanzo porque debo seguir, ¿no? Entonces toma una determinación, una cosa hago. Como un atleta solo debe enfocar su mirada hacia adelante. Y yo pensaba y me hacía esta imagen. Un atleta, ustedes los han visto cuando suena el disparo, ¡pac! ¿Cierto? Y salen. Y yo me pregunto, ¿se ponen a mirar al lado? ¿Se ponen a mirar para atrás? No. Nada. Su objetivo está adelante. Su propósito es la meta. Si al caso miran por el rabo del ojo, ¿sí? Si al caso. Pero el objetivo de ellos es correr y llegar a la meta. Pero nosotros muchas veces corremos mirando atrás, mirando al lado, con egoísmo, con envidia. Ese es mirar al lado. Y miramos atrás, deseando volver, o qué se nos quedó atrás para irnos a recogerlo. Y aquí está corriendo entonces Pablo y dice, olvidando todo lo que queda atrás. Y es Pablo el que está hablando. Debemos olvidar los fracasos del pasado, hermanos y hermanas. La vida del cristiano, del creyente, sí hay perdón del Señor. Venimos a la iglesia, participamos de la cena, nos bautizamos. Pero si seguimos cargando lo del pasado, ¿qué hacemos? No estamos corriendo legítimamente, no estamos corriendo bien. Ahora podríamos decir, bueno, pero es que era Pablo, y Pablo ha hablado de esto.
Porque Pablo está aceptando, y si vemos atrás, versículos 4 al 6, ustedes van a notar cómo Pablo habla allí en cuanto a esto, y cómo había tanto en él que él tuvo que dejar atrás. Pueden leerlo en sus casas, versículos 4 y 6 del mismo capítulo. Y él no se aferraba a eso, él lo dejó atrás. Nosotros debemos dejar atrás muchas cosas si queremos alcanzar nuevas cosas. Y la pregunta que nos podríamos hacer aquí: ¿está usted pensando en lo que sus padres, familiares han hecho? ¿Le han hecho? ¿Aún todavía está consintiendo eso? ¿O en los fracasos que ha tenido? Si usted está pensando en eso, mi hermana, mi hermano, usted no está corriendo como Pablo nos lo demanda aquí. Y nos lo enseña, porque estamos al lado de Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pero también debemos olvidar otras cosas, porque pueden hacer estancarnos o zancadilla. Y esas otras cosas son los logros, las metas que hemos alcanzado. Porque cuando nos aferramos a esas metas y a esos logros, es que yo hice, y es que yo logré, yo alcancé, yo evangelicé, yo, mejor dicho, la persona que se me acercaba, yo le predicaba. Eso es autosuficiencia. Se quedó usted aferrado a lo que lograba antes. No, es ahora y siempre que debemos correr así. Y estamos al lado de Pablo, fundador de iglesias, plantó iglesias, y Pablo no está diciendo, no, es que yo ya lo alcancé, o no, me falta un poquito porque yo ya he plantado iglesias, yo ya sé cómo es esto. ¿Está hablando así Pablo? No, pero así muchas veces hablamos. Y podemos saber ahorita mucho, y podemos hacer muchas cosas, pero el que deja de aprender, ¿qué pasa? Se estanca. Se estanca. El que se aferra a sus logros del pasado, ahí lleva su maleta pesada, y está mirando y está corriendo con autosuficiencia. Ahí está entonces Pablo. ¿Se aferra usted a los logros del pasado? Podríamos preguntarnos también, bueno, yo no me aferro a lo que me ha hecho mi familia, a las heridas que me causaron, ya no me aferro a eso. Pero se puede estar aferrando a sus logros y a sus metas, y también eso es igual de peligroso. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya lo que usted hizo ayer, pasó. Lo que hizo hace un mes, hace un año, sea bueno, sea malo, pasó. ¿Qué va a hacer este 2022? Viene otro punto, y lo encontramos ahí mismo en ese versículo. Otro consejo, o algo que podemos ver aquí de Pablo. Y dice, sino que prosigo, por ver si logro así. Perdón, estamos en el 13, ¿no? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Miren lo que va a hacer ahora. Se extiende, extendiéndome ¿hacia dónde? A lo que está adelante. Y antes de estar a esto de extenderme, de extenderse, debemos que entender que hemos y debemos de tomar determinaciones importantes en nuestra vida. Pablo nos da aquí, olvidándonos, pero en nosotros también está saber que un atleta necesita disciplina, necesita tiempo para dedicarse a lo que quiere ejercer, a llevar a cabo su propósito, su meta, alimentación y muchas cosas. ¿Cuáles serían entonces los ejercicios que necesitaría el creyente para poder crecer y llevar esa carrera? ¿Cuáles serían? La oración, la palabra, ¿cierto? El perdón, el amor unos a otros, en esas cosas. Y quiero citar en esta mañana a un hombre que fue muy usado en el siglo XVIII, llamado Jonathan Edwards. Este hombre fue pionero del avivamiento en Estados Unidos en el siglo XVIII. Y este hombre, desde muy joven, 18 años de edad tenía, decide en su vida hacer 70 resoluciones. 70 resoluciones que le iban a ayudar a vivir para Cristo. Y les voy a leer algunas de ellas.
Voy a leer, son 70, ¿no? Vamos a leer nomás 65. No, son 70, voy a leer algunas nomás. Noten la primera resolución que hace este joven a esa edad, que a esa edad yo no sé dónde estaba yo. Pero este hombre sí sabía dónde estaba este joven. Y a los jovencitos y a las jovencitas, noten las resoluciones que este joven hace a sus 18 años de edad. Y dice la primera de ellas: tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios y mi propio bien, beneficio y placer durante mi tiempo, sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora, tras millares de años, me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general. Tomo la resolución, dice acá, de hacer esto sin importar cualquier dificultad que se me presente, ni cuántas ni qué tan grandes puedan ser. ¿Un joven de cuántos años? 18 años. Voy a leerle unas más. 23, la resolución 23, dice: estoy resuelto con frecuencia a tomar alguna acción deliberada, la cual parece ser lo más adecuado a hacer para la gloria de Dios, y rastrearla a su intención original, los diseños y fines de ella, y si encuentro que no sea para la gloria de Dios, juzgarla como una violación de la cuarta resolución, la que era mencionada. Imagínense, ¿cuántos años? 18. Resolución 43 dice: estoy resuelto de aquí en adelante hasta que me muera a nunca actuar como si fuera mi propio dueño, sino entera y completamente soy de Dios, porque será agradable ser hallado así. Y esta la escribe el 12 de enero de 1723. Un joven de 18 años que ya sabía quién era el dueño de él. Usted, jovencito, jovencita, si su fe está en Cristo, ¿sabe quién es su dueño? ¿Sigue siendo usted o es Cristo? No solamente quedamos con el 43, miren el 44. Hago la resolución que ningún otro fin, sino la religión, o sea, la relación con Dios, tendrá ninguna influencia en absoluto en mis acciones, y que ninguna acción se llevará a cabo bajo ninguna circunstancia con un propósito que no sea este. Todo lo que usted decida hacer, todo lo que nosotros decidamos ser el propósito, debe ser ¿cuál? La gloria de Dios. Ese es el objetivo. De lo contrario, estamos corriendo mal. 65. Resolución 65 nos dice: estoy resuelto a ejercitarme mucho en esto, toda mi vida, con la mayor apertura de que soy capaz de declarar mis caminos a Dios y mantener mi alma abierta para Él. Todos mis pecados, tentaciones, dificultades, penas, temores, esperanzas, deseos, todas las cosas y todas las circunstancias, de confirmar con el sermón sobre el Salmo 119. Esto lo dice él, viendo la palabra y viendo su vida, viendo su circunstancia y en relación a la palabra. Y por último, para no leerlos todos, la 68 dice: estoy resuelto a confesarme francamente a mí mismo. Evaluarnos, ¿no? Todo lo que encuentre en mi ser, ya sea enfermedad o pecado, y si ello fuera algo concerniente a la religión, también confesarle todo el asunto a Dios, y le imploraré que necesito su ayuda. ¿Qué resoluciones, no? Cada vez que vengo allá yo digo: a esa edad yo qué estaba haciendo. Y este joven tan temprana edad con una mente así. ¿Necesitamos hombres así? Sí. ¿Hombres de 18 años, de 20, de 25, de 30, de 40, de 50? Sí. Nos necesitamos. Hombres que sean ejemplos para nuestros postreros, los que vendrán. Pero continuamos el texto. Entonces, ya para terminar, vemos aquí la penúltima
Y él dice que se esfuerza, toma determinaciones, pero también se esfuerza y se extiende. Y podemos entonces traer a la imagen, dibujarnos un cuadro de alguien corriendo hacia la meta y cuyo objetivo es alcanzar esa meta, pero al lado hay alguien que le sigue, ¿verdad? Y este hombre quiere ganar. ¿Qué debe hacer? Estirar sus nervios, sus músculos, todo cuanto pueda para alcanzar y llegar primero. Eso es esfuerzo, extendiéndome, esforzarse para avanzar con toda la fuerza que había en él, confiando en el poder del Espíritu Santo. No corramos en nuestras fuerzas. Si tú estás corriendo para vivir una vida cristiana en tus fuerzas, vas a fracasar. Es con el poder y la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo, quien le permitirá llegar a la medida de Cristo. Le ayudará a resistir la tentación, a huir de la inmoralidad. También le ayudará a la disciplina en cuanto a su vida de oración. Y ahí tenemos entonces, se esfuerza. ¿Se extiende usted de esa manera? ¿O usted ya medio siente que se está estirando mucho cuando ora mucho y ya mejor se recoge? Pasa eso. Le llama a orar más el Señor. ¿Y qué hace? Usted le califica y dice, no, yo ya oré. Sí, oró por los alimentos, no, yo oro en mi casa. Pero esa no es la oración de intimidad con el Señor. Orar por los alimentos es una cosa, pero orar a solas con Dios y decir quién soy delante de Él es otra cosa. Y ya la última está en el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, continuar. Para una carrera, poderla terminar, debemos continuar. Continuar. Y aquí Pablo nos está diciendo, prosigo. Y esta palabra en griego tiene que ver con acciones enérgicas. Enérgicas, con decisivas y agresivas. Determinaciones de esta manera. Así es que debemos proseguir nosotros nuestra carrera. No debemos afligirnos por cualquier cosa. No debemos afligirnos. ¿Sí vienen cosas que nos afligen? Sí. Pero el Señor de todas ellas nos ayuda. Hubo un momento difícil en la cual yo tenía que tomar una decisión y salirme según la voluntad mía. Pero qué necesario y misericordioso es Dios que me permitió seguir, porque el deseo de Él era continuar la carrera. Y ese debe ser nuestro propósito. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás meditando hoy? Si debes continuar o no debes continuar. Si la vida del creyente es tan difícil y tú ya no la puedes soportar más. No. La intención y el deseo de Dios es que esa carrera la continuemos y lleguemos hasta el fin. Ese es el propósito. Y debemos correr en pos de nuestra santificación. Pablo lo hacía persiguiendo esto, su santificación. ¿Está posicionalmente santo? Sí, no me malentiendan. Pero sí en de buscar día tras día ser más santo, más agradable a Dios. Y eso es algo que nos debe a nosotros incomodar. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cómo las vamos a vivir el mismo 2022? Bajo las mismas circunstancias del 2021, viendo las mismas consecuencias que nos dejaron, secuelas. Que no sea así. De lo contrario, corremos mal. Todas las fuerzas estaban siendo llevadas al máximo. Sus músculos estaban al tope para alcanzar lo que Dios le había encomendado, esa carrera. Y como conclusión, nosotros ahora estamos corriendo de esa manera. Cuando vayamos a este pasaje, recordemos de qué manera Pablo está corriendo. Y mirémonos cómo estamos corriendo nosotros. Por último, hay un misionero llamado David Livingstone, un hombre inglés, nacido en Escocia, y él fue y se introdujo en África. Se introdujo allí, y su misión en África, ¿cuál era? Predicar a Cristo, llevar
hombres a Cristo, mujeres a Cristo, ancianos a Cristo, jóvenes a Cristo. Y en un momento de su vida vuelve a Inglaterra y llega a donde están los oficiales allí en Inglaterra de la congregación donde él estaba, y tal vez estaba visitando, y le dicen: bueno, y ahora que has llegado de África, ¿qué vas a hacer? Muchos pensarían que él ya se tomaría un tiempo, descansaría, o ya había logrado su meta. Y algo que dice él es lo siguiente: estoy preparado para ir a cualquier lugar siempre y cuando sea la voluntad de Dios. ¿Estás preparado a hacer eso hoy? No es donde tú deseas ir, sino a donde Dios desea que tú vayas. Y si no han encontrado la respuesta, el Señor desea nuestra santidad, nuestra vida piadosa, nuestros corazones rendidos a Él y hogares que glorifiquen a Dios. Tu relación con tu esposa, tu relación con tu esposo, glorifica a Dios. No lo evalúes tú, porque evaluamos mal. Evaluémoslo a la luz de ¿quién? De la palabra. Y ahí tendremos que ir en arrepentimiento todos, porque pecamos. Y el Señor nos ayudará para que nuestras vidas sean llevadas y glorifiquen a Dios. ¿Estamos dispuestos a ir donde sea el lugar que Dios desea para nosotros? Oremos. Señor, damos gracias en esta mañana, Padre, porque sabemos que por medio de tu palabra nos has hablado y nos llamas una vez más a recordar que estamos en una carrera, pero una carrera la cual no corremos solos, Padre, sino que con ella tú estás para ayudarnos y para decirnos qué debemos y cómo debemos correr. Padre, si nuestras vidas durante el año 2021 estuvo llena de fracasos, llena de intentos fallidos, llena de tantas metas que al finalizar vemos que no cumplimos, ayúdanos, Padre, a tener presente que debemos correr y que debemos, bendito Dios, hacerlo en tu ayuda, con tu Santo Espíritu, con el poder que solamente emana de Él. Ayúdanos a vivir de esta manera. Ayúdanos a tomar determinaciones firmes. Ayúdanos también, Padre, a evaluarnos constantemente, mirar nuestra condición frente a tu palabra. Ayúdanos también, bendito Dios, a esforzarnos, a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para proseguir a esa meta, seguir hacia adelante, Señor. Y también rogamos que nos ayudes a continuar y que a donde vayamos, Padre, sea en el lugar donde tú deseas que estemos, al lugar donde tú deseas que vayamos. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.